Buenas noches. Es un gran privilegio estar aquí haciéndole visita en su casa. Porque ya en estos tiempos que estamos viviendo podemos entrar en su casa, hacerle visita y disfrutar un tiempo con cada uno de ustedes. Muchas gracias, José Lorenzo, por habernos invitado y de verdad es un gran privilegio venir a conversar con ustedes. Para los que no nos conocen, mi nombre es Anita Kate y estoy con mi hermana. Mucho gusto, yo soy Catalina Kate, pues el mismo apellido porque somos hermanas. En la carne y también en Cristo, claro que sí. Bueno, yo me imagino que algunos de ustedes saben algo de nosotras y tenemos una unión muy especial con la Unión Misionera. Porque hace muchos años, me imagino que hace por ahí 25 años. Algo así. Sí, algo así. La Unión Misionera recibió una carta. Y la carta era de un señor, José Manuel, me parece que se llamaba. Y él tenía 2 niñas. Y él murió, pero antes de morir, él dejó esas 2 niñas a la Iglesia Unión Misionera. Y nosotros tuvimos el privilegio de recibir esas 2 niñas, tenerlas aquí en la casa, ¿se acuerda, Katica? Sí. Y terminarlas de criar. Y para que ustedes se animen en el Señor, esas 2 niñas hoy están en Cristo, caminando en Cristo y gracias por todo el apoyo que la Unión Misionera dio a nosotras en ese tiempo. Entonces es un gran privilegio estar aquí y el tema es acerca de la familia. Y como nosotros aquí creamos una familia de niños colombianos, tuvimos todas las experiencias, buenas, malas, regulares, pero realmente fue una experiencia maravillosa, porque aprendimos tantas cosas. Y obviamente uno hace cosas buenas, uno también comete errores. Y queremos compartir con ustedes en esta noche algo que no sabíamos en ese tiempo, pero sí sabemos ahora y queremos compartir con ustedes. Y es acerca de cómo orar por los hijos y en qué idioma debemos de hablar a Dios acerca de nuestros hijos. Porque nosotros, igual que ustedes que tienen hijos, y me imagino que la mayoría de ustedes son padres o son abuelos, vemos crecer a estos pequeños y hay momentos que no sabemos ni qué camino coger. Entonces tenemos oraciones SOS. Usted ha hecho oraciones SOS. Nosotros sí hicimos muchas oraciones SOS. Señor, ayúdame por favor. Señor, yo no sé qué hacer. Señor, por favor. Deme paciencia, Señor, ya, pero démela ya. Todas esas cosas son parte de nuestro día a día. Y pasamos muchos años en ese tipo de oración. Y aunque es como un desahogo que uno hace con el Señor, y tampoco estoy diciendo que no se puede hacer, sino que Dios nos ha enseñado una manera mucho más efectiva para no solamente orar por los hijos, sino también hablar de ellos. Porque yo me imagino que le pasa a usted lo que nos pasa a todos nosotros. Fuera de la casa, los hijos son unos santos. Y cuidadito el que habla mal de ellos. Pero en la casa, ¿cómo hablamos con ellos? ¿Qué es nuestro vocabulario para referirse a los niños? Porque a veces nos sacan unas, ¿no? Pero de todas maneras, Dios nos ha enseñado otro idioma. Dios nos ha enseñado un idioma para referirnos a ellos y no solamente eso, para hablar con Dios acerca de ellos, ¿cierto, Katica? Sí, y más tarde Katica nos va a enseñar ese idioma y nos va a enseñar cómo orar por ellos. Y yo sé que yo visitando su casa con mi hermana, en cada casa hay hijos, en cada casa hay problemas, en cada casa hay momentos de desesperación. Y
yo sé que todos pasamos por momentos de no saber qué camino coger. Entonces, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, aquí estamos en esta noche, Señor, para hablar contigo, para aprender tu idioma, para hablar tu idioma acerca de nuestros hijos, acerca de nuestras familias, para entender que las cosas tuyas son más reales aún que nuestras circunstancias humanas. Y queremos decirte que tú eres el que vas a hablar en esta noche y queremos, Señor, que tú utilices nuestra boca, Sí, Señor. para que lo que hablamos llegue a cada corazón y que edifica a cada persona que está escuchando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar primero que todo una historia bíblica de una situación cuando había mucho problema. Hasta estaba metido el enemigo. Pero alguien llegó y vio las cosas de otro punto de vista. Y nosotros queremos aprender de él, que vio las cosas desde otro punto de vista y alcanzó la victoria para todos. Entonces vamos a mirar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a mirar una historia que todos lo sabemos desde la escuela dominical. Y es la historia más popular en la escuela dominical, David y Goliat. ¿Cierto que sí? Entonces, vamos a verlo esta noche de otro punto de vista. Y mirando en Primera de Samuel, capítulo 17, y si tiene su Biblia, lo puede abrir en esa cita. Y vamos a mirar el capítulo 3. Y a medida que vamos... Versículo 3, sí. A medida que vamos leyendo, quiero que vayamos imaginando cómo era eso, cómo sentía toda esa gente, para que entremos como si estuviéramos allí. Versículo 3 de capítulo 17 dice así: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Recuerden que los filisteos era un pueblo guerrero que en la palabra de Dios representa el reino de las tinieblas, y Israel representa el reino de Dios. Entonces, por un lado, el enemigo, y por otro lado, los israelitas. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Eso es muy alto, como más alto que el techo, yo creo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces sale este hombre, grande, y ya está sintiendo como susto. Yo sí. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Cuando los israelitas escuchaban eso, ¿puede imaginar lo que sentían? Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Y qué fue la reacción de los israelitas?
Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Puede imaginar? Todo un ejército de Israel muertos de miedo. Y nosotros tenemos que hacer una pregunta: ¿por qué llenos de miedo? ¿No eran pues el pueblo de Dios? ¿Qué les pasaba? Pues le comento algo: el rey ya había se apartado del Señor. Entonces ellos veían todo en lo natural, y cuando nosotros nos apartamos del Señor, vemos todo en lo natural. Ay, este muchacho sí es muy horrible. Ay, usted no sirve para nada. Que esto no puedo, que no sé qué hacer, que estos muchachos hoy en día... Estamos como en ese pensamiento de ver todo a nuestro alrededor, y así era el pueblo de Israel. Bueno, vamos a saltar al 13 y vamos a pensar en una familia de israelitas. Y la familia de los israelitas vivían en Belén. Perdón, vamos a leer más bien el 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Estamos hablando de una familia israelita, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo, de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. O sea, los 3 mayores están por allá temblando de miedo frente a Goliat. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Aminadab; y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues a los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Puede imaginar el tormento? 40 días desafiando, y salía por la mañana y todo el mundo muerto de miedo. Salía por la tarde, todo el mundo muerto de miedo. 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y pasamos pues a 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Él está buscando a sus hermanos a ver qué pasa. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó ¿quién? David. Y vamos a poner mucho cuidado con qué oídos escuchó David lo que decía Goliat. ¿Y qué fue lo que esas palabras produjeron en David? Ya sabemos, el pueblo de Israel les produjo todo este ratahila, les produjo miedo, físico miedo. Pero ¿qué le produce David? Porque David es la persona que ve distinto, que piensa distinto, que habla distinto. Y eso es lo que nosotros estamos buscando como padres de familia, como abuelos, como personas que estamos en familia. Tenemos que ser personas que vemos distinto y pensamos distinto. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. No solamente tenía miedo, sino que empezaron a correr y tenían gran temor. Versículo 26. Entonces habló David
a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y qué está diciendo? Pues, ¿aquí qué pasa? ¿Cómo así? ¿Y este quién es? ¿Y qué pasa aquí? ¿Usted es muerto de miedo? ¿Ustedes no saben que es un incircunciso? ¿Y ustedes quiénes son? Son el mismo ejército de Dios. ¿Y ustedes aquí en estas, qué les pasa? Bueno, sabemos la historia y le dijeron a Saúl y Saúl le prestó la armadura y él dijo, no me vaya a dar nada de eso. Y él dijo, yo en el nombre de Jehová voy a hacer lo que tengo que hacer, como ninguno de ustedes han podido hacer. Entonces vamos a mirar la conversación con Saúl en 36. Vamos a saltar un poco. Ustedes en la casa ya después pueden leer todo esto y disfrutar la historia. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Mis hermanos, ¿usted qué actitud tiene con los problemas que se le presentan en la casa? ¿Usted está viendo lo que está haciendo Satanás en su casa? ¿O usted simplemente corre como para allí para acá sin saber qué camino coger? David sabía qué hacer. ¿Sabe por qué sabía qué hacer? Porque él veía distinto, escuchaba espiritualmente, no tanto lo que decía la gente, y su sentimiento, como él veía distinto, su sentimiento era distinto. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará del mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Bueno, no le sirvió la armadura. David dijo, no, yo no necesito nada de eso. Yo solo necesito el nombre del Jehová de los ejércitos. Yo solamente necesito a mi Señor porque este incircunciso vino a hacer y deshacer con el ejército de Jehová, y eso no se puede permitir. Y la victoria de David tenía que ver que cómo veía las cosas. ¿Usted quiere victoria en su hogar? ¿Usted quiere un cambio? ¿Usted quiere que las personas cambien? Entonces nosotros tenemos que ver distinto, tenemos que escuchar distinto. Y la victoria que viene de parte de Dios será porque nosotros vemos y nosotros oímos y actuamos distinto. ¿Y distinto qué es? El idioma del reino. ¿Se ha notado que David habla otro idioma? Todo el mundo está, ay, mírelo, ya salió, mírelo. ¿Qué va a decir? Ay, ya sabemos de memoria lo que va a decir. ¿Y qué vamos a hacer? Digo, ¿cómo así? ¿Quién es? ¿Quién se cree? Entonces, David no está escuchando lo que los demás escuchan, no está viendo lo que los demás ven, simplemente está viendo lo que Dios ve. Y la invitación esta noche, mis hermanos, es empezar a ver lo que Dios ve, para hablar lo que Dios quiere hablar y hablar el idioma de Él. Y ahorita más tardecito Katica nos va a hablar de cómo vamos a enfrentar todas estas situaciones y qué es la manera que vamos a orar por ellos, utilizando el idioma del reino de Dios. Y el idioma que David está hablando es, ¿quién es este? Un incircunciso. Se refiere al reino de las tinieblas. ¿Y Satanás quién es? Para desafiar a nosotros. Él no es nadie porque Cristo lo venció en la cruz. Bueno, entonces vamos a mirar el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Goliat venía con armas naturales. Y la palabra de Dios dice que las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las armas nuestras en la casa? La ira, el mal genio, el temor, la queja, la murmuración, la legadera, la cantaleta, la famosa cantaleta. Vea, yo no sé si ustedes han notado. Cuando uno empieza la cantaleta, uno se desahoga, porque hablemos la verdad, ¿sí o no? Pero, vea, ¿para qué? No funciona. Los muchachos ya la saben de memoria. Dice, mi mamá otra vez, qué pereza. No funciona. Entonces, ¿para qué hablemos un idioma que no funciona? Vamos a cambiar hoy de idioma. Bueno, entonces, Goliat tenía sus armas físicas. Israel, sus armas de temor, sus armas emocionales. Pero David viene en el nombre de Dios de los ejércitos, del ejército de Jehová. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuando hablamos el idioma del reino, cuando usamos las armas del reino de Dios, hay una victoria que viene de parte de Dios. Pero cuando estamos llenos de miedo, o estamos llenos de aquí mando yo y veré, usted verá que yo soy el que mando. Cuando estamos con eso ¿cómo es que se dice? Autoritarismo. Bueno, no sé hablar esa palabra, pero ustedes ya saben qué quiero decir. Todo eso hace de que yo soy el que mando, pero yo no soy el que mando. Es Él. Y yo sé que me están escuchando en esta noche sacerdotes de la casa. Y de pronto usted como sacerdote, como varón, siente una carga terrible. Porque usted siente que usted tiene que mandar y que todo tiene que hacer lo que usted diga. Y si no se hace lo que usted diga, entonces todo se va a desbaratar. ¿Sabe qué, mi hermano? Usted es sacerdote, pero sobre su casa está el sumo sacerdote. Amén. Y el sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Reciba las instrucciones de parte de Él. Hable el idioma de Él acerca de su casa, acerca de usted mismo, acerca de su esposa, acerca de sus hijos. Y verán, la victoria está en Él. Muchos varones sienten una responsabilidad demasiado grande porque creen que todo depende de ellos. No, descansen en el Señor, todo depende de Él. Y depende de que usted hable el reino, el idioma del reino. Usted hable lo que Dios le muestra, no lo que usted ve con los ojos. Entonces, ahorita Katica nos va a enseñar cómo hablar el idioma del reino, cómo orar por los hijos. Entonces, Katica, bien pueda. Muchas gracias. Qué bueno, una vez más, gracias por invitarnos a sus casas. Y yo imagino que en todas las casas, o en la mayoría de las casas, ustedes tienen libros de cómo orar por sus hijos, la mujer que ora, el hombre que ora. Muchos libros han estado escritos sobre el tema de la oración. Pero esta noche vamos a cerrar esos libros. Y vamos a abrir el libro. Y vamos a hacer ese enfoque
a ese nuevo idioma. Yo me acuerdo, y Anita seguramente también, cuando llegamos a Colombia, como era difícil aprender el nuevo idioma. Ay, sí, eso sí. Eso lleva... Todavía estamos Claro. aprendiendo, como se dieron cuenta ahora. Sí, muy bueno. Es difícil. Y como Anita dice, estamos todavía aprendiendo. Y el hecho que tuvimos que empezar, ustedes esta noche, si no han empezado, van a empezar a hablar el idioma del reino. Porque somos de Dios y establecemos el reino de Dios en nuestras casas. Entonces, todo es el reino de Dios. Hay un dicho colombiano, mis nietas me dijeron, y aquí está: hasta no ver, no creer. Bueno, no sé si ustedes han usado esta palabra en cuanto a cosas que pasan con sus hijos. Especialmente yo creo que eso llega a nuestro vocabulario cuando tenemos hijos adolescentes. Hasta no ver, no creer. Así es. Tenaz, porque estamos viendo con estos ojos, como los ojos del ejército que tenía temor. Piense un momentico en su casa. Sus hijos o sus nietos. Nosotros aquí tenemos nietas ahora. Estamos viviendo una etapa en nuestra vida muy espectacular porque las abuelas, todos sabemos, todos estamos de acuerdo que las nietas son lo máximo, los nietos. Entonces, estamos imaginando la casa con los adolescentes, con los niños pequeños y aún los hijos que han salido de la casa. Porque los hijos cuando salen de la casa todavía son hijos, ¿cierto? Y aunque son viejos, se casan y se alejan, todavía son hijos. Y nosotros tenemos la tendencia de ver en lo natural. Mis hermanos, hubiéramos podido ahorrarnos, Anita y yo, muchas tristezas, muchas angustias, muchas rabias, muchas confusiones, si hubiéramos hablado el idioma del reino cuando teníamos los niños pequeños. Pero gracias al Señor ya aprendimos y estamos aquí para compartir con ustedes. Y en vez de esa frase, hasta no ver, no creer, el Señor me dio esta frase: aunque no veo, creo. Amén. Piénselo. Aunque no veo, creo. ¿Qué voy a creer? Lo que Dios dice de mis hijos. Y eso es tan lindo, porque la Biblia está llena de promesas, de declaraciones sobre quiénes son nuestros hijos. Nuestros hijos en Cristo, nuestros hijos como Dios los ve. Y Dios es un Dios de generaciones. Y yo hablo a los abuelos que ven a sus nietos y nietas y sacudan la cabeza y dicen: ¿dónde están? Fuerza, fortaleza, Amén. mis hermanos. Sigan orando, pero en el idioma del reino. Amén. Orar en lo natural sería oraciones así: Señor, ve a mis nietos, ve cómo andan. Señor, ¿qué hago? Tú no has hecho nada. Orar en el idioma del reino es declarar lo que Dios dice de mis nietos. Amén. Y el Señor, yo creo que empezamos el año pasado, sacamos muchos versículos. Tengo aquí la hoja llena de versículos. No vamos a leer absolutamente todos, pero nosotros decidimos empezar a orar por las noches. Anita y yo tomamos unos cada noche a declarar lo que Dios dice de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y cambia el enfoque. Y hemos visto cambios grandes en las vidas de ellos. Unos que se han casado, se han ido de la casa, se han alejado, están volviendo o han vuelto. Y nos trae mucha alegría, porque la palabra de Dios es verdad. Lo que hablamos de ellos tiene que ser lo que Dios dice de ellos. Amén. Pienso en el Salmo 33:11.
Y voy a leerlo. Voy a leer eso porque nos anima mucho. Salmo 33, 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Mis queridos, Dios está pensando hoy en sus hijos. Y hay ustedes, entre ustedes, tienen hijos lejos, en otros países. Se han alejado de ustedes, de la casa, pero también se han alejado de Dios. No lloren más. Entreguen los hijos a Dios y dale gracias, Señor. En esta noche traigo mi hijo, mi hija, la persona con que ustedes está, por lo cual usted está orando. Señor, gracias que esta noche tú estás pensando en mi hijo. Tu palabra dice que los pensamientos de tu corazón por todas las generaciones, Señor, entrego mis generaciones a ti. Gracias que hoy tú estás pensando en mi hijo, mi hija. Salmo 102, otro que salta de la hoja, que me da tanta alegría cada vez que lo leo y oro. Salmo 102, 12 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Y escrito en esta hoja: nunca se olvidarán de Dios, serán seguros y establecidos delante de Dios. Parece que se han olvidado de Dios, parece que se apartaron, sí, se apartaron en lo natural, pero la palabra de Dios dice: nunca se olvidarán de Dios. Dios se acuerda de su pacto con ellos. Serán poderosos y bendecidos. La fidelidad de Dios permanece sobre ellos. Serán fuertes los hombres, hermosas las mujeres. Todos esos versículos que encontré en los Salmos. Es un ejercicio muy hermoso buscar uno mismo en la palabra. Porque yo puedo ir a internet y sacar bendiciones para los hijos. Sí, lo puedo hacer y es una bendición, pero es más bendición cuando yo busco en la palabra. Encuentro palabras como en Isaías 44, 3 a 5. Búsquelo, hermano. Marque esos versículos, son tan especiales. Dice así: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Señor está derramando bendición. Y uno puede orar: Señor, gracias. Gracias porque hoy mis hijos están recibiendo bendición. Isaías 59, 21. No faltarán las palabras de Dios de sus bocas, ni de las bocas de sus hijos. O sea, llegan hasta los bisnietos. Y yo quiero orar ahora por sus hijos. Me permite orar por sus hijos que están lejos, los que están en la casa, los pequeñitos que están apenas levantando, apenas dándose cuenta que tienen una voluntad propia. Quiero orar por los adolescentes que ya toman su vida como si fuera de ellos, le excluyen a usted, se colocan esas cosas en los oídos y se apartan, andan como momias, pero ahí están. Y usted todavía tiene el privilegio de traer palabra de Dios sobre ellos. Y el Señor dice que serán poderosos y bendecidos. Dios dice que son recipientes de la misericordia de Dios. Acordarán y confesarán la palabra de Dios. Niños rebeldes, chicas groseras, jóvenes altaneros, todos son recipientes de la misericordia de Amén. Dios. Amén. No mire Amén. con estos ojos, mire con los ojos espirituales. Amén. Y habla lo que Dios dice de ellos. Amén. Yo sé que es un reto, es difícil. Si el muchacho le está contestando, ¿usted qué? En lo natural quiere contestar. A ver, ¿quién gana? No perdemos tiempo.
Dios dice que ellos hablarán la palabra de Dios. Amén. Y ellos confesarán la palabra de Dios. Porque Dios les ofrece vida y se agrada para amarlos y Él los escogió. Señor, en esta noche traigo delante de ti los hijos y los nietos de todos mis hermanos que están presentes. Incluyo los míos y los de Anita. Nuestros hijos que tú nos diste, Señor, para criar. Niños colombianos que ahora todos son adultos. Nos han dado nietos y nietas preciosos. Pero, Señor, traigo delante de ti todos los hijos nuestros y de mis hermanos. Y declaro sobre ellos palabra de Dios. Son escogidos por Dios, sacados de las tinieblas con su presencia y su gran poder. Señor, gracias, tú les estás ofreciendo vida. Ellos no mendigarán pan, son para bendición. Y Señor, aunque ahora cantan canciones que nos ponen los pelos de punta, escuchan música que les hace tanto daño, tu palabra dice, y la palabra es en Salmo 79:13, cantarán las alabanzas de Dios. Y lo declaro sobre los hijos de mis hermanos, sobre mis hijos. Ellos nunca se olvidarán de Dios. Serán seguros y establecidos delante de Dios. Y tú, Señor, te acuerdes de ellos. Señor, esos muchachos que son desafiantes, tú te acuerdas de ellos. Y Señor, nunca cansaremos de orar por ellos y traer palabra de Dios sobre ellos. No pidiendo que dejan de hacer o que hacen tal y tal cosa, sino lo que tu palabra dice de ellos. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque es un idioma, Señor, que es poderoso y es verdad. Lo que yo veo con mis ojos es solamente en lo natural y es pasajero. Yo decido con mis hermanos hablar lo que tu palabra dice, ajustar mi vocabulario al vocabulario del reino. No buscar palabras bonitas solamente para pensamiento positivo, ni nada de eso, sino hablar tu palabra. Serán los libros que a veces uno le confunde a uno. ¿Qué hago? ¿Cómo oro? ¿Qué? Señor, y abrimos tu palabra. Abrimos tu palabra y declaramos tu palabra sobre nuestros hijos. Mis hermanos, los hijos a veces nos decepcionan, pero Dios no nos decepciona. Y si usted está viendo en lo natural algo que usted dice, bueno, me siento decepcionado. Eso es mi hijo. Mi hija es así. La palabra de Dios dice otra cosa. Y decidimos ajustar nuestro vocabulario al reino de Dios, el idioma del reino. Les animo, mis hermanos, de hablar lo que Dios dice de sus hijos. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos recibido en su casa. Y gracias por habernos dedicado este tiempo y ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor les bendiga.